Bueno, pues vamos a ponernos pentecostales el día de hoy. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Reciban un saludo de parte de nuestra iglesia, ustedes, y poder compartir. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y bueno, normalmente cuando queremos hablar acerca del Espíritu Santo vinculamos esto con expresiones físicas, ¿no? Como hablar en lenguas, danzar, brincar, gritar y hacer un montón de cosas. Eso es parte de una vida en el Espíritu, quizás, no para todos, no es una obligación, pero puede ser que alguien reciba de Dios esto. Pero ¿será esta la única forma en la que nosotros podamos entender la manifestación del Espíritu de Dios o hay más formas? ¿Qué nos dice la Escritura acerca del Espíritu de Dios? Es lo que quiero compartirte el día de hoy. Porque si nosotros quisiéramos entender el tema del Espíritu Santo, nosotros tendríamos que ir a la Biblia, pero no solamente nos quedaríamos en el Nuevo Testamento, no solamente abriríamos del libro de los Hechos y de los Apóstoles y de las iglesias, sino que inclusive tendríamos que regresar hasta el Antiguo Testamento, ahí donde empiezan nuestras Biblias, donde empieza nuestra historia. Y justo ahí en Génesis capítulo 1, versículo 2, es donde encontramos por primera vez la expresión Espíritu, el Espíritu de Dios presente en medio de todo lo creado. Y quiero invitarte ahí a que podamos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 o encenderla. Si es de papel no la enciendan, pero que podamos abrir nuestras Biblias y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Nos enseña el Génesis que la tierra estaba vacía y no tenía forma. O la Reina Valera 60 dice que estaba vacía y estaba desordenada, pero que en medio de este vacío y en medio de este desorden, en medio de esta falta de forma, el Espíritu de Dios estaba presente. Se movía sobre la faz de las aguas, en el viento, no sé si nadaba, si flotaba, pero el Espíritu de Dios estaba ahí, estaba presente. Mira, la palabra espíritu en el hebreo es la palabra ruaj, así como carraspeando al final, ruaj. Es la palabra espíritu, y menciono el hebreo no para uno verse muy acá, no es la intención, pero lo que sí quiero que entendamos es que el espíritu a nuestro español se puede traducir de 4 formas, y quiero exponer estas 4 formas el día de hoy, porque si las expongo podemos entender un poco más el tema del Espíritu Santo. La palabra ruaj o la palabra espíritu significa aliento, espíritu, viento y mente. Aliento, viento, espíritu y mente. Estas 4: aliento, viento, espíritu y mente. Eso es lo que significa la palabra ruaj en nuestro español, o cuando nos encontremos o nos topemos la palabra ruaj en la Biblia, puede ser traducida de estas 4 maneras. Y estas 4 maneras nos ayudan a entender un poco más al Espíritu de Dios. Así que aquí es la primera vez que encontramos la palabra espíritu, la palabra ruaj en la Escritura, en Génesis capítulo 1, versículo 2. Pero encontrar la palabra espíritu en la Escritura, en medio de este contexto, es una buena noticia para nosotros. Dice el Génesis que la tierra estaba vacía y desordenada, que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Esta expresión, vacía y desordenada, en el hebreo significa tohu vabohu. Y el tohu vabohu, o el vacío y el desorden, no significa como cuando dejas al marido solo una semana en la casa y hay alimento echado a perder, trastes sucios, la ropa tirada en el baño, en el cuarto. No se refiere a esa clase de desorden, ¿no? Cuando nosotros leemos que la tierra estaba vacía y desordenada, el tohu vabohu, se refiere específicamente a que había un caos. El mundo era oscuro, era caótico, era indomable, era imposible de vivir ahí, era ingobernable, no se podía habitar, no se podía existir ahí debido a la hostilidad de las condiciones caóticas en las cuales el mundo se encontraba. O sea, no es como que nomás el Señor llegó y limpió y dijo ya está todo hecho, sino que el vacío que había en la tierra, el desorden que había en la tierra, tenía que ver específicamente con esta clase de caos. De hecho, el tohu vabohu en hebreo es una expresión que se utiliza para hablar acerca del desierto, el desierto más árido y difícil de vivir ahí, y el mar, específicamente el mar muerto, que está lleno de sal y es imposible vivir ahí. Cuando describe la Escritura estos lugares, utiliza el tohu vabohu como un lugar imposible de habitar,
Hoy hasta tenemos casinos en los desiertos, Las Vegas, ¿verdad? Pero en el momento en el que la Escritura se escribe, dice, hey, era imposible habitar ahí, era imposible hacer morada ahí, era imposible encontrar algún medio de vida en estos lugares. A eso se refiere el tohu vabohu, donde es imposible que exista la vida. Y esta es la primera premisa que quiero compartirte acerca del Espíritu Santo hoy. Porque no importa de dónde vengas, no importa cuál es tu historia, no importa cuánto caos, cuánto desorden, cuánta incapacidad de vida, cuán ingobernable eres. No importa de dónde has venido, ni cuántas cosas tú te estás enfrentando. No importa si tu vida es un caos, si es un tohu vabohu. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve en medio de ese desorden, en medio de ese caos. Y tiene el poder y tiene la capacidad de hacer algo nuevo. Amén. ¿Tú lo crees? Así que este mensaje es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Dios puede traer orden en medio de nuestro caos. Dios puede traer vida en medio de nosotros. Y bueno, al hablar acerca de esto, hemos dicho que el ruaj, el espíritu, la palabra ruaj significa 4 cosas. ¿Las dices conmigo? Aliento, viento, espíritu y mente. Y vamos a hablar acerca de cada una de ellas de una manera sencilla, pero en particular quiero decirte que el espíritu, cuando lo encontramos en la Escritura, es la manera en la cual los escritores bíblicos intentaban expresar o hablarnos de la presencia de Dios personal en algo o en alguien, en medio de una situación, en medio de un suceso, en una persona, empoderando alguna situación, alguna persona. Cuando la Escritura habla acerca del Espíritu, prácticamente está diciendo Dios estaba ahí, Dios estaba presente en esa persona, en esa situación, en ese lugar. Porque el Espíritu es la manera en la cual los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios en nosotros. Y aunque puede referirse a varias cosas, estas 4 situaciones o 4 descripciones del Espíritu tienen algo en común, y es la energía. Una energía que provoca movimiento y que provoca vida. El viento, el aliento, el espíritu y la mente están llenos de esta energía que producen movimiento y producen vida. Y mira, vamos a hablar acerca de la primera expresión del ruaj, que es el aliento. Quiero invitarte a que respires un poquito. Ya sé que lo estás haciendo en automático, ¿no? Pero que tengas conciencia de eso. Vamos a respirar, agarrar aire, inhalamos, soltamos, lento. Ahora hazlo con los ojos cerrados. Cierra los ojos y agarra aire lento. Suéltalo despacio. Qué bien se siente, ¿verdad? Ahora te reto a que aguantes 3 minutos sin agarrar aire, sin agarrar aliento. ¿Seguirías aquí con nosotros? ¿O te quedarías ahí tirado? Perdemos la vida, perdemos el aliento, gráficamente, literalmente. Eso pasaría. ¿Por qué? Porque el aliento, eso que nosotros inhalamos y exhalamos, es energía y es vitalidad en el cuerpo, es el mismísimo aliento de Dios, el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, entrando en nosotros y saliendo de nosotros. Inhalamos ruaj y exhalamos ruaj. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Ahora, si salimos allá afuera y vemos los vientos moverse, los barcos avanzar con velas, los árboles moverse, los barcos avanzar con velas, nosotros podemos decir que eso es el viento. El viento permite este movimiento, el mismo viento permite esta vida. Eso es a lo que nosotros llamamos viento. Y en hebreo el viento también es ruaj, también es una expresión de espíritu. Y este ruaj, este viento, nos da vida, nos da movimiento y permite que todo lo que es sea. Tendríamos que ver la película de Tornado para darnos una idea de la fuerza y la potencia del viento, la capacidad que el viento tiene en la creación, porque el Señor se lo ha permitido. Y aunque no podemos verlo, el viento también tiene energía y tiene poder. El ruaj de Dios mueve los árboles, mueve los mares y permite el movimiento en todos nuestros ecosistemas para que exista lo que nosotros conocemos como vida, lo que nosotros llamamos vida. Y así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. No podemos verlo. Y así como el viento es poderoso, el Espíritu de Dios es poderoso. Y así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios es el que sustenta todas las cosas. Dice ahí el libro de los Hechos, porque en Él vivimos, porque Él nos sustenta, porque por Él vivimos. Dice Colosenses, todo fue hecho por medio de Él y para Él, y sin Él
nada de lo que existe sería. Él es el sustentador de todas las cosas. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Quién fue el creador? ¿Dios o su palabra? ¿Dios o su ruaj? Porque leíamos ahí en Génesis 1, versículo 3, que Dios habló y las cosas fueron hechas. El hablar de Dios es un mismo ruaj, porque sabes que nuestras palabras son espirituales. Nuestras palabras tienen vida. Por eso dice la Escritura que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Mira, ahí hay alguien al lado de ti, dile algo lindo. Qué bien te ves. ¿Sí? Qué bueno que estás aquí. Ahora, no se lo digas a él, pero intenta decir algo feo, ¿no? Como, no sé, no se lo digas a él, pero intenta frenarlo, intenta detenerlo y busca que no salga de tu boca. No podemos atrapar nuestras palabras, no podemos detenerlas, porque son espirituales, porque vienen de Dios y es esa misma esencia espiritual que hay en nosotros también. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y aunque lo formó del polvo de la tierra, aún no estaba listo hasta que el Señor, ¿qué hizo? Sopló su ruaj, sopló su aliento de vida en el hombre. Es decir, somos polvo, somos de la tierra, pero también somos espirituales gracias al Espíritu de Dios. Dios ha sembrado eternidad en el corazón del hombre. Dios ha sembrado eternidad en nuestros corazones. Y Él es el que nos mantiene con vida. Mira, hay un ejemplo ahí en el Salmo 104, versículos 29 y 30. Salmo 104, versículos 29 y 30. Mira lo que dice la Escritura. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el ruaj, cuando les quitas el aliento, ¿qué pasa con ellos? Mueren y vuelven otra vez al polvo. ¿Alguien está aquí vivo? Es por la misericordia de Dios. No es por tu salud, no es porque sobreviviste al COVID, no, realmente es el Señor. Cuando les quitas el aliento, ellos mueren y vuelven otra vez al polvo, versículo 30. Pero cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Cuando les das tu ruaj, todo se renueva. ¿Será que necesitamos el ruaj de Dios para ser renovados? ¿Será que necesitamos la manifestación de Dios en nuestra vida para ser renovados? Hemos visto o hemos aprendido que ruaj podemos traducirlo como viento y como aliento, pero también hay una tercera definición, que el ruaj también es espíritu. El ruaj es la mismísima presencia de Dios en nosotros. Y en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta o vemos cómo es que el Espíritu de Dios viene a la vida de algunas personas, viene a la vida de algunos hombres y las empodera, las llena de su espíritu, las llena de su poder para hacer tareas específicas, para cumplir con misiones específicas. Es algo muy interesante porque el Espíritu de Dios puede hacer eso también. Mira, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a personas para hacer tareas específicas. La primera persona llena, o al menos registrada en la Escritura, llena del Espíritu de Dios fue José. Ese que nadie quería de sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, que estuvo en una cárcel. Esa persona que parecía que tenía una vida miserable, era llena del Espíritu de Dios. Y cuando Faraón lo mandó traer para interpretar los sueños, y cuando José le da la interpretación de esos sueños, Faraón hace una expresión y él dice: ¡Hey! Tú eres una persona llena del ruaj de los dioses. Tú eres una persona llena del Espíritu de Dios. Fíjate cómo el faraón, alguien pagano, termina reconociendo que José era lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque José fue lleno del Espíritu de Dios para cumplir con esta tarea. La segunda persona llena del Espíritu de Dios en la Escritura es Bezalel. Y Bezalel era el artesano, era el artista que hizo todo lo que había dentro del tabernáculo. Esa arca del pacto, con los querubines, con lo que había dentro, con todo lo que se puso en la mesa de la preposición, el lugar santo, el lugar santísimo, fue Bezalel. Y dice la Escritura que el Señor lo escogió y lo llenó de su espíritu y de sabiduría para poder hacer una expresión de lo que había en el cielo, en la tierra. De hecho, si tú te pones a estudiar el tabernáculo y luego te pones a leer Apocalipsis, vas a encontrar un paralelismo impresionante, y ambas una sombra de lo que debería o hay ahí arriba. Después vemos cómo el Espíritu de Dios empodera a una serie de personajes con un origen muy dudoso, los jueces, ¿no? Muchos
no necesariamente eran hombres de Dios. Está Gedeón, está Jefté, está Tola, está Sansón, están todos estos personajes que aunque tenían sus dificultades y aunque no eran hombres completamente santos, Dios los empoderaba y Dios los llenaba de su espíritu para que ellos fueran libertadores del pueblo en medio de las aflicciones. Y sabes que, un paréntesis, el pueblo a veces no se lo merecía. De hecho, una de las expresiones que más seguido vas a encontrar en el libro de los Jueces es: y cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo estaba mal, el pueblo estaba llevándole la contra a Dios en muchas áreas, y aún así Dios utilizaba gente como Sansón, un enfermo y un depravado sexual que no tenía temor de Dios ni tenía deseo de guardar la palabra de Dios. Dios lo empoderaba. Yo no sé cómo le hacen en las escuelas infantiles para enseñarles a los niños que Sansón era un héroe. No lo era. Sí, lo fue porque el Espíritu de Dios estuvo con él, pero curioso, cada vez que ves que Sansón fue lleno del Espíritu de Dios, ¿sabes para qué venía el Espíritu de Dios a Sansón? Para matar. Y dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y mató a tantos filisteos. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y mató a tantos. Y tú dices: ¿qué? Porque el Espíritu de Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, para darle fin y propósito a su palabra, para que haya cumplimiento a su palabra. Así que nosotros vemos al Espíritu de Dios empoderando a estos hombres, empoderando a los reyes como Saúl, como David, y por último en el Antiguo Testamento vemos al Espíritu de Dios empoderando a los profetas. Hombres que recibían una visión de Dios y la declamaban, la anunciaban delante del pueblo para denunciar su maldad, su pecado e invitarlos a volver a Dios. Y quiero detenerme un poquito aquí en los profetas, porque justamente gracias al Espíritu de Dios, gracias a que los profetas fueron empoderados por el Espíritu de Dios, ellos entendieron un problema, ellos vieron un problema. Ellos vieron que aunque Dios había hecho todo nuevo y que aunque Dios había creado una creación hermosa, porque eso dice Génesis, que lo que había en el jardín, lo que había en el huerto era bueno y era hermoso, aunque Dios había hecho eso, el ser humano, los hombres, se habían encargado de desatar el caos a través de la injusticia y la maldad otra vez en la tierra. Los hombres se habían encargado de volver a traer esa condición de Génesis capítulo 1 versículo 2, un lugar vacío y desordenado, lleno de maldad, lleno de injusticia. Los hombres se habían encargado de eso, y entonces los profetas anunciaron, ellos hicieron una declamación profética y ellos dijeron: va a haber un momento donde el Espíritu de Dios va a venir otra vez y no va a empoderar solamente a reyes, no va a empoderar solamente a líderes, no va a empoderar solamente a libertadores. El Espíritu de Dios va a venir otra vez y va a empoderar a su pueblo, va a empoderar a la gente que tiene un corazón para con Él, y va a empezar a hacer todo nuevo. Eso es lo que el mensaje que los profetas estaban anunciando de parte de Dios. Y es algo muy interesante, porque el Señor anunciaba que Él iba a transformar el corazón de piedra de los hombres y lo iba a convertir en un corazón de carne, y que con ayuda de los hombres el Señor iba a construir un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, lleno de justicia, lleno de paz y lleno de dignidad. ¿Cómo iba a suceder esto? Bueno, sería ponernos a hablar acerca del nuevo pacto, Jesucristo y el Espíritu Santo viniendo. Eso ya es otro tema que podemos ver en otra ocasión, pero eso iba a suceder. Es lo que los profetas estaban anunciando por medio o gracias al Espíritu de Dios que los poseía. Entonces, nosotros entendemos que nosotros vivimos por el Espíritu. Hoy estamos aquí, inhalamos y exhalamos ruaj gracias a que Dios permite esa vida en nosotros. Ahora, sabemos también que tenemos un espíritu nosotros, y sabemos que el Espíritu de Dios puede empoderarnos, puede venir y puede interactuar con nosotros y puede empoderarnos para tareas específicas, pero también podemos entender o sobreentender que podemos dejar de caminar en armonía con el Espíritu. Sí, estoy aquí, estoy vivo, pero puedo dejar de caminar en armonía con el Espíritu. Puedo dejar de agradar a Dios, puedo dejar de buscar al Señor, puedo dejar de cumplir el propósito para el cual Él me llamó, y puedo seguir estando vivo. Eso pasó con el pueblo de Israel. Eso sigue pasando con muchos hombres y mujeres, lo cual es terrible, lo cual no es deseable, pero puede suceder. El hecho de que sigamos con vida no es una garantía de que Dios está contento con nosotros o de que lo agradamos. El hecho de que recibamos bendiciones no significa que el Señor tenga un beneplácito en nosotros. Dice la Escritura que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre buenos y malos. Entonces,
Podemos estar vivos, pero podemos dejar de caminar en armonía con el Espíritu. Seguimos vivos, pero no estamos en armonía con el Señor. Podemos tener vida sin estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Y entonces para eso debemos de entender el cuarto significado. Hemos hablado del Espíritu como aliento, como viento, como espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios que viene y empodera a los hombres. Pero hay un cuarto elemento acerca del ruaj, que es la mente. La mente. La mente. La mente es el espíritu del hombre. Todo ser humano tiene su propio espíritu. ¿Qué significa que los humanos tengamos un espíritu? ¿Y en qué se diferencia esto del aliento de vida y del Espíritu de Dios? Bueno, déjame decirte que el Espíritu de Dios no solamente crea y da vida, también el Espíritu de Dios puede interactuar con el hombre, puede empoderar a las personas para tareas específicas y tiene el poder y tiene la capacidad de recrear a la humanidad, de hacer todo nuevo. Ese es el poder del Espíritu de Dios, puede hacer esas cosas. Pero en particular, nuestro espíritu, el espíritu humano, podríamos entenderlo mejor como la mentalidad humana, como una conciencia intelectual, como el propósito del hombre, como la conciencia del hombre. Ese es el espíritu humano. Es diferente al Espíritu de Dios y es diferente al aliento de vida, pero cada ser humano tiene su propio espíritu. Y ahí es donde radica el espíritu humano. ¿En dónde? En la mente y en la conciencia. Ahí está. Ahí está. Mira, te voy a dar un ejemplo en el Salmo 32, versículo 2. Mira lo que dice el salmista. Cómo el salmista está consciente de que cada uno tiene su propio espíritu, su espíritu humano. Y Salmo 32. Versículo 2, lo vamos a leer en Reina Valera 60 y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo ¿qué? Cuyo ruaj no hay engaño. ¿Y ahí espíritu está con E mayúscula o está con E minúscula? ¿De qué espíritu está hablando? Evidentemente está hablando acerca del espíritu del hombre. Está hablando del espíritu del hombre. Y particularmente el salmista está entendiendo que el espíritu del hombre puede ser corrompido, puede ser engañado. Aquí el salmista está alabando un espíritu que no ha sido engañado. ¿Pero qué está sugiriendo? De manera sugestiva está sugiriendo que el espíritu del hombre, el ser humano, puede ser engañado o puede engañar. Porque el engaño se gestiona acá arriba en la mente. No podemos verlo, no podemos tocarlo, pero genera un cambio, una transformación en nosotros. Ahora, el espíritu humano puede ser engañado, y aunque el engaño no es algo que nosotros respiramos, existe esta idea que dentro del hombre hay una conciencia, dentro del hombre hay un propósito donde sí se puede percibir la traición, donde sí se puede percibir el engaño. Donde dice, me vieron la cara, o donde uno genera este deseo de verle la cara a alguien más. Eso se genera acá arriba. Es en la mente, es en la esencia del hombre, en la conciencia del hombre donde esto sucede. Y todo esto puede ser ubicado en nuestro cerebro. Curiosamente, en el Antiguo Testamento no hay ninguna palabra para cerebro o para mente. Adivina cuál es la palabra que habla acerca del cerebro y la mente. Ruaj. El ruaj del humano, el espíritu del hombre, el espíritu de los humanos. Ahí es donde ponemos o podríamos poner nuestro cerebro y nuestra mente. Y podemos entender este texto de mejor manera si en vez de la palabra espíritu ponemos mente. Mira, vamos a volver a leerlo y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuya mente no hay engaño. ¿Lo entendemos mejor? Sí, ¿no? Nos da una mejor claridad acerca de esto. Nos permite entenderlo mejor. ¿Por qué? Porque el engañar no es algo físico. No nace de algún lugar físico. El engañar o el ser engañado viene de lo invisible de nosotros, viene de nuestro ruaj, viene de nuestras intenciones, de nuestra perspectiva de la vida, del entendimiento que podemos llegar a tener de quién es Dios y quién somos nosotros. Ahora, para ayudarte a diferenciar un poco más lo que es la mente, lo que es el espíritu del hombre, déjame hablarte de lo que es el corazón del hombre. En el Antiguo Testamento es en el corazón del hombre donde se encuentra la voluntad, los deseos, los afectos y los sentimientos. Todo esto es el corazón del hombre. O mejor dicho, el alma del hombre. En la cultura griega nos han enseñado que somos seres tripartitas, que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. En la cultura hebrea, judía,
nosotros entendemos que tenemos una mente, tenemos un corazón y tenemos fuerza física. Es exactamente lo mismo. El espíritu es la mente, el alma es el corazón y la fuerza física es nuestra dimensión física que todos podemos ver. Ahora, el alma, yo siempre me ha gustado definirla como el alma es todo lo que tú eres pero que no se puede ver. Esas emociones, esos sentimientos, esos deseos, esas reacciones que tú tienes, esa forma, esa esencia que es única, que es tuya, eso es el alma. Es lo que te define como persona que no podemos ver. Ponía un ejemplo hace rato, es como si tú chatearas con una persona detrás de un monitor, no sabes con quién estás hablando, pero empiezas a ver su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de sentir y dices, y la persona que está detrás de ese monitor es mi mamá. Es mi papá, nadie puede hablar como ella, nadie puede pensar como él. Todo eso es el alma y eso está acá en el corazón. Lo que yo siento, lo que yo deseo, las intenciones, todo eso está en el corazón. Pero en la mente está la conciencia, está la percepción de la vida, está la esencia del hombre. Ahí está en la mente. Yo tengo mi aliento de vida, el cual fue dado por Dios, pero luego está mi mente, es mi propio espíritu, es mi propio ruaj, así que yo inhalo ruaj, exhalo ruaj, aparte de eso tengo mi propio ruaj, que es mi mente, y adicional a eso, el ruaj de Dios puede venir a mi vida. Ahora, mi ruaj son mis pensamientos, son mis propósitos, son mis intenciones y todo eso está al nivel del espíritu porque son cosas invisibles. Son cosas invisibles, todo esto es diferente de mis emociones, de mis afectos y de mi corazón, lo cual sería el alma. Ahora, el ruaj de Dios no solamente nos da vida y el ruaj de Dios no solamente nos impulsa, sino que el ruaj de Dios puede interactuar con nuestro ruaj. Al español, el Espíritu de Dios puede interactuar con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestros pensamientos y empoderarnos. ¿Qué dice Pablo? El Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro ¿qué? A nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que aparte de que yo tengo mi propio espíritu, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de mí y ese espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Es algo muy interesante este desarrollo de ideas. Es muy complejo, tengo que aceptarlo, pero si lo vamos hilando bien, esto nos da mucha revelación y mucho entendimiento de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y mira, hay dos reyes en la Escritura que fueron ungidos y que cuando fueron ungidos el Espíritu de Dios vino sobre ellos. El primero fue Saúl. Viene el profeta Samuel, lo unge y el Espíritu de Dios viene y reposa sobre Saúl. Y Saúl empieza a gobernar, pero después el corazón de Saúl empieza a torcerse, su propio espíritu empieza a llevarle la contra a Dios. Y Dios llega un momento en el que dice, ¿sabes qué, Saúl? Ya, se acabó. Voy a apartar mi espíritu de ti. Ya no voy a estar ahí. Después viene David, viene el profeta Samuel, también lo unge, y cuando lo unge el Espíritu de Dios viene a reposar sobre él. Y entonces ambos fueron llenos del Espíritu de Dios. También podemos verlo en los sumos sacerdotes. Ellos son ungidos con aceite, son escogidos para una tarea específica y el Espíritu de Dios está ahí con ellos. Lo hemos visto ya con José, con Bezalel, con los jueces. Todos ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y estos ejemplos nos dan un claro testimonio de que Dios actúa en favor de su pueblo por amor a su nombre. Aun cuando el pueblo no se merecía el rescate de Dios, aun cuando el pueblo le llevaba la contra a Dios, aun cuando los mismos líderes no eran las personas más ideales para estar al frente, Dios enviaba su espíritu y los empoderaba, ¿sabes qué? Por amor a su nombre. Hay muchas cosas que Dios hace, hay muchas bendiciones que recibimos de Dios porque Él es fiel a su palabra y a su promesa, por amor a su nombre, aún más que por nosotros mismos, porque Él dijo y Él hace, Él hará. Porque sus promesas son siempre amén. Porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para ir en contra de sus principios y lo que Él dice. Pero quiero que nos detengamos un poco aquí en David, porque David era consciente de la presencia empoderadora de Dios en su vida. Cuando David está ahí ya viejillo cerca de su lecho de muerte, ahí en el libro de 2 de Samuel, versículo 23, versículo 2, David hace una expresión que nos hace entender que David era consciente de esto. Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 2, fíjate lo que dice David. Dice, el Espíritu del Señor habla por medio de mí y su palabra está en mi lengua. ¿Qué está haciendo David?
Él dice, yo estoy consciente de que el Espíritu de Dios siempre ha estado conmigo. Yo estoy consciente de que ese Espíritu ha hablado a través de mí, ha gobernado a través de mí, ha traído bonanza, ha traído paz, ha traído riqueza, ha llevado el pueblo a la guerra a través de mí. Yo estoy consciente de que el Espíritu de Dios me ha empoderado. Yo estoy consciente de que el Espíritu de Dios habla a través de mí. ¿Sabes qué? David tenía esa conciencia. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Pero hay un salmo, el Salmo 51, uno de los salmos más preciosos que puedes encontrar en la Escritura. David tuvo una falta moral grave. David fue un adúltero, un fornicario y un asesino. ¿Te acuerdas cuando se metió con Betsabé? Una mujer casada, la dejó embarazada. Cuando se da cuenta que la dejó embarazada, busca la manera de que eso se encubra. Al no lograrlo, manda a matar al esposo de Betsabé, Urías. Lo pone al frente de la guerra como carne de cañón. Dijo, ¿sabes qué? Si este hombre no quiere venir a tener relaciones sexuales con su esposa, entonces lo vas a poner al frente de la guerra y va a ser el primero que va a morir. David fue el autor intelectual de esa muerte. Ese era David, pero también la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahorita vamos a descubrir por qué. Y en este salmo, David habla y expresa algo muy interesante. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 10 y versículo 11. Él le dice al Señor y le dice, después de esta falta moral, después de todo un cargo de conciencia encima de él y ver que las cosas no están funcionando como él esperaría, le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. No me quites tu ruaj. Pero fíjate, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un ruaj dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu ruaj hakodesh, tu Espíritu Santo de mí. ¿Qué está diciendo David? Lo que David está haciendo es que le está diciendo al Señor, Señor, dame afectos nuevos, dame sentimientos nuevos, dame una voluntad nueva, pero también dame una mente nueva, dame un espíritu nuevo, dame un nuevo sentido acerca de mí mismo, dame un nuevo sentido acerca de las demás personas, dame un nuevo sistema de valores. Señor, dame algo nuevo, haz algo nuevo en mí. Y curiosamente David no está utilizando la palabra crea en mí. Él no está esperando que el Señor venga y haga ahí una podadilla y medio barra ahí donde la suegra ve y que todo quede ahí a medias. No, David está diciendo, Señor, yo no necesito que vengas a reparar este corazón. Yo no quiero que vengas a reparar esta mente. Yo quiero que me des un nuevo corazón y yo quiero que tú me des una nueva mente. Tengo que ser renovado completamente, porque si yo quiero que tu espíritu more, que tu espíritu habite dentro de mí, entonces yo voy a necesitar un corazón nuevo y una mente nueva. No me repares esto, porque mis pensamientos, mi percepción de la vida, mis deseos, mis anhelos son contrarios a lo que tú quieres acerca de mí. Y por eso, Señor, por eso yo necesito que tú me des un corazón nuevo. Quiero dejar de pensar que las mujeres están a mi disposición. Quiero dejar de pensar que no pasa nada. Quiero dejar de creer que puedo hacer lo que yo quiera. Necesito un corazón nuevo y necesito una mente nueva, Señor. Crea en mí un corazón limpio y crea en mí un espíritu recto. Esa era la oración que el salmista estaba haciendo. Señor, este arrepentimiento tiene que ser tan radical que tienes que hacer algo totalmente nuevo en mí. Tienes que hacer algo totalmente nuevo en mí. Vas a tener que recrearlo. Esto fue un verdadero arrepentimiento. Señor, pon un ruaj fiel, pon un espíritu fiel y recto, de integridad en mi mente. Dame un corazón nuevo, dame un nuevo espíritu, para que no tengas que apartar tu espíritu de mí. Porque David vio cómo el Señor apartó su espíritu de Saúl. David vio el final terrible que Saúl tuvo que vivir a causa de llevarle la contra a Dios. David entendió que Dios podía quitarle su espíritu cuando él quisiera. Y entonces David dice, Señor, yo no quiero eso. Si tienes que hacer algo nuevo y radical en mí, hazlo, pero no apartes tu Santo Espíritu dentro de mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando David tenía el Espíritu de Dios, fue un mejor rey, fue un mejor gobernante, fue un mejor monarca, fue un mejor guerrero. Porque cuando José tenía el Espíritu de Dios dentro de él, fue un mejor administrador, fue un mejor interpretador de sueños, fue la mejor mano derecha de
de Faraón, porque cuando Sansón tenía el Espíritu de Dios dentro de él, fue un mejor defensor, fue un mejor guerrero, porque cuando Bezalel tenía el Espíritu de Dios dentro de él, fue un mejor artista, fue un mejor artesano, fue una mejor expresión de Dios en la tierra, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos una humanidad más digna, más justa, más santa para la gloria de Dios. Y Pablo diría que cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, somos mejores pastores, mejores administradores, mejores líderes, mejores mecánicos, mejores amas de casa, mejor padre, mejor madre, mejores hijos. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, somos mejores. Somos mejores. Y David había entendido eso. David había entendido eso. Él sabía que él quería seguir siendo un buen rey para el cargo que Dios le había dado, y dijo: cámbiame, Señor. Sabes que la meta de Dios no se quedaría en el Antiguo Testamento. Dios no solamente quería empoderar reyes, Dios no solamente quería empoderar líderes y profetas. Según la Escritura, los profetas dicen que Dios iba a hacer algo totalmente nuevo. En Isaías capítulo 11, te dejo de tarea que lo leas. En Isaías capítulo 11, el profeta Isaías empieza a hablar y dice: va a venir un nuevo rey, un vástago del tronco de Isaí. Un descendiente de David va a venir a la tierra, y el Espíritu del Señor va a reposar sobre él, y empieza a hablar: espíritu de sabiduría, espíritu de temor, espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu. Y luego dice: y cuando él venga, ese rey va a gobernar la tierra. Y el profeta Isaías no encontraba una manera de describir este cielo nuevo y esta tierra nueva. Y entonces él dice: la vaca y el león van a comer pasto juntos, y el niño va a jugar con las serpientes y no le van a hacer daño. Así va a ser esa nueva creación, así va a ser el gobierno del nuevo rey. Eso va a venir, eso va a suceder, todo va a ser renovado, todo va a ser nuevo, iglesia. Te digo un secreto: el cielo nuevo y la tierra nueva no va a venir cuando Jesucristo venga. No va a ser en el reino milenario, es aquí y es ahora, es hoy, es ahora, es hoy. El reino de los cielos, el cielo nuevo y la tierra nueva están aquí y ahora, y son hoy. Pero te tengo una pregunta: ¿cómo es posible que lo corruptible herede lo incorruptible? ¿Cómo es posible que nuestro corazón corrupto y nuestra mente corrupta puedan participar del reino de los cielos? No pueden. Que si tú quieres ser un colaborador del cielo nuevo y de la tierra nueva, si tú quieres ser un colaborador del reino de los cielos, necesitas un corazón nuevo y una mente nueva. Necesitas ser renovado. Necesitamos ser renovados. Sé que están en una jornada de oración, y el Señor me trajo aquí a darte un nuevo motivo de oración. Es esa oración que David tenía, es una invitación a que tú puedas orarla también. Señor, danos un corazón nuevo y danos un espíritu nuevo. No apartes tu Santo Espíritu de nosotros. Déjanos ser una iglesia que te ama a ti y que ama a las personas. Déjanos ser una iglesia que puede salir a servir y a transformar el mundo. Yo quiero colaborar contigo con un cielo nuevo y con una tierra nueva. Señor, déjame ser un colaborador juntamente contigo. David entendió esto perfectamente. Él entendió que para que el Espíritu de Dios siguiera habitando en él y no se apartara, era necesario una mente nueva y un corazón nuevo, un espíritu nuevo y un alma nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva son posibles, iglesia. Y están aquí entre nosotros. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración. Y que esta oración se convierta en una oración de cada mañana, de cada tarde, de cada noche, por el resto de nuestros días, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Que cada día con día podamos decirle: Señor, renuévame. Señor, ayer tuve unos pensamientos que no eran muy dignos. Ayer tuve un deseo que no era muy agradable. Ayer quise aventarle el carro al que se me atravesó. Señor, ayer hice esto. Ayer tuve la tentación de robar. Ayer pasó esto. Señor, mi mente necesita ser renovada. Mi corazón tiene que ser renovado. Señor, yo el otro día le pegué a mi esposa porque yo pensaba que era la manera, pero renueva mi mente. ¿Qué dice Pablo? Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Porque cuando existen los cambios acá arriba, cuando hay un cambio en nuestra mente a nivel espiritual, nosotros dejamos de hacer lo que antes hacíamos. Dejamos de creer que eso era normal. Dejamos de creer que es normal embriagarme, que es normal maltratar a mi familia, que es normal robar. Hay un cambio acá arriba y se expresa en toda
toda nuestra dimensión, tenemos que ser transformados aquí y aquí para una vida nueva. ¿Qué te parece si oramos, iglesia? Señor, aquí estamos delante de ti.